Muy bien, pues es una bendición. Dice el dicho que todo lo bueno tiene un fin, pero para el cristiano no es cierto. O sea, tenemos conferencias y se acaban, eso sí es cierto. Pero por la eternidad entera vamos a seguir aprendiendo más de la grandeza de nuestro Dios y eso sí no tiene fin. Así que pues solamente tenemos una probadita en esta tierra de las primicias de las cosas que vienen adelante. Y qué bueno que vivimos para algo más que solamente este mundo. Y tenemos una razón por qué seguir echándole ganas con la ayuda del Señor. Pues hoy vamos a seguir ahí en Filipenses, si quieren ir buscando Filipenses 2. Y vamos a leer este texto de nuevo, hablando del sentir de Cristo y su aplicación. Tener un mismo sentir ha sido el nombre de esta conferencia y no sé si hay nuevos, pero este es el pasaje que hemos estado usando para basar el sentir que queremos tener en común todos nosotros. Un mismo sentir. ¿Qué es sentir? Pues el sentir que se encuentra en este pasaje. Filipenses 2, 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. Y si tiene listón en su Biblia, si tiene separador, por favor póngalo ahí para que pueda regresar pronto. Sí vamos a salir un poquito también en esta tarde. Así que eso nos facilitará poder regresar. Filipenses 2, 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pues la verdad, estamos basando cada sermón, conectando cada sermón, y por eso me regreso un poquito cada vez. Pero hemos hablado del sentir de Jesús, que fue un sentir que se humilló, que se despojó, que obedeció. Y hemos estado viendo específicamente la primera noche. Estábamos viendo la humildad como un sentir que necesitamos buscar imitar, pedir a Dios que nos ayude a imitar. Y ayer regresamos al tema, pero fuimos más bien al servir, como un aspecto tan increíble que Dios, siendo soberano, se humilla a ser el siervo de nosotros. Eso es algo increíble. Y ese sentir, Él quiere que nosotros lo reflejemos. Y nosotros también podamos demostrar al mundo que sí somos seguidores de Cristo. No que tengamos nosotros siempre que decir, soy cristiano. Pero que otros, como en Antioquía empezó en el inicio, gente diga, ese es cristiano, mira, se parece, actúa, sigue el ejemplo de Jesucristo. Pues hoy vamos a hablar de no solamente el servicio, pero ese servicio en conjunto con el sacrificio que a veces requiere. ¿Ok? Más específico, pero todavía estamos tocando, como por decirlo así, el mismo tema. Iba a titular este mensaje un término muy técnico, pero decidí no hacerlo, pero se los doy de todos modos. Y vamos a hablar del kenosis de Cristo y del plerosis de Cristo. Y básicamente ya hemos dicho que no es la palabra griega despojó aquí en este pasaje, y ese significa despojar, vaciar, hacer de ninguna reputación. Pues el antónimo, la palabra opuesta, es la palabra plero. Entonces estamos buscando kenosis, significa el proceso de vaciarte. Plerosis significa el proceso de llenarte. Y espero que haya sido notable en los días que hemos estado aquí, que si tú buscas llenarte a ti mismo, terminas sintiéndote vacío. Pero si tú buscas vaciarte, Dios termina recompensándote con sentirte lleno. Hay un libro entero en la Biblia
que su palabra clave es vanidad de vanidades, ¿verdad? Su frase clave. Todo es vano bajo el sol, pero en ese mismo libro termina diciendo que hay algo por encima del sol. Y eso es Dios. Y servirle a Él es lo que cuenta sobre todo. Y la ironía de lo que nosotros estamos viendo es que si buscas llenarte a ti mismo, te vas a sentir vacío. Pero si tomas la meta de Cristo, vaciarte, te vas a sentir lleno. En el reino de Dios, bajar es la manera de subir. Perder tu vida es la manera de ganar tu vida. Dar es mejor que recibir. En el reino de Dios, servir es ser el mayor. Pobreza en espíritu es enriquecerte en el espíritu. Y el gozo que Pablo demuestra en la carta de Filipenses no sale de la nada, sino un gozo profundo, más que alegría. Un gozo profundo en que Él está sirviendo al Dios que le salvó y está luchando por hacer todo lo que puede para agradar a ese Señor. El canto obedecer lo cantamos ayer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Originalmente fue escrito obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada, podemos decir. En este caso diría la manera de ser feliz en Jesús, termina diciendo. Originalmente decía. Y es cierto. Nosotros como cristianos somos más miserables cuando pecamos y somos más alegres cuando estamos obedeciendo. Eso es lo natural. Tenemos el Espíritu Santo contristado dentro de nosotros. ¿Por qué vamos a esperar ser felices y contentos? Pero si Él está obrando a través de nosotros, viene a haber alegría. Y me han platicado y creo que he observado que hay mucha depresión en muchas iglesias. Mucha amargura en muchas iglesias. Y tenemos más que ninguna otra generación antes que nosotros. Y sin embargo estamos aquí como todos sintiéndose vacíos muchas veces. Y vamos a ser honestos, hermanos, si tú analizas tu vida, no es aquella vez, las pocas veces que hemos dado nuestro todo, ese no fue tu momento más gozoso en la vida cristiana. No quiero decir que toda depresión, toda amargura, todo viene en su raíz necesariamente de una sola cosa y que yo ya la sé y que te la voy a resolver, pero te voy a decir, no tendrá algo que ver con eso lo que estamos hablando, de tener el sentir de Cristo. ¿No podría eso cambiar en gran manera la actitud de muchas personas, de nosotros mismos? Pues yo dejo que ustedes analizan esa pregunta. Vamos a orar y vamos a ver este tema del sentir de Cristo. Señor, te doy gracias de nuevo por estar aquí. Señor, y ya hemos orado varias veces, ya hemos puesto estas cosas delante de ti, pero no tenemos nosotros mérito alguno delante de ti para reclamarte o exigir de ti que tu Espíritu Santo se obre en ti. No hay palabra mágica para que tú obres hoy. Simplemente acudimos por los méritos de Cristo y para la gloria de Cristo. Que tú tomes este mensaje y tomes este momento, tomas los oídos de cada hermano y mi boca, nuestros ojos, nuestras manos, todo nuestro ser, Señor, tómalo. Y Dios, haz lo que quieres hacer aquí con nosotros, Señor. Pido, Dios, que nos podamos ir a nuestra casa hoy habiendo escuchado no la voz de un hombre, sino la voz de Dios a través simplemente de un mensajero, una voz que clama en el desierto, pero que no es el mensaje principal, sino que el mensaje mismo es el contenido del mensaje, tu palabra y la persona que exalta. Eso es lo que queremos, el alimento para nuestras almas. Dios, yo te pido que si tú concedes que un año más adelante haya otra conferencia, sea como sea los diferentes detalles, que todavía de este día haya repercusiones positivas en la vida de las personas. Cosas que siguen en progreso, pero que podamos todos decir, un año en el futuro, he mejorado en algunas áreas. No que hemos llegado a ser perfectos, pero que hemos mejorado en algunas áreas que habíamos tocado en esta misma conferencia. Te pido, Dios, por esta razón, de nuevo, que solamente tu Espíritu haga ese efecto, porque nadie más lo puede hacer. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir al
a ver el primer punto de esta noche, del tercer mensaje, y eso es el clímax del sentir de Cristo. El final de ello es sacrificio. Y a lo mejor ya lo notaron, ya leímos el versículo 8 bastante esta semana, pero lo vamos a volver a leer todavía. Dice, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Obediente hasta qué medida? Ya hablamos que sirvió. Pero ¿a qué medida? Dice aquí, hasta la muerte y muerte de la cruz. Jesucristo no solamente sirvió hasta el punto de incomodidad y dijera, hasta aquí llegué, ya sacrifiqué lo suficiente, me detengo. No se detuvo. Hasta que a través de quebranto nos obtuvo a nosotros por medio de la salvación. No fue como los ricos que daban lo que sobraba, por decirlo así. No fue como aquellos tampoco podemos decir que daban solamente para recibir un tanto más. En un sentido era como la viuda que dio todo lo que tenía. Dio hasta que le dolió y dio un poquito más. Llegó hasta el extremo y todavía dio más. Si pensamos por un segundo que lo que hemos estudiado hasta este punto no era algo fácil para Jesucristo, si pensáramos eso, estaríamos muy equivocados. Humanamente hablando, Jesús era 100% hombre y se ve la dificultad con que enfrentaba muchas cosas. Y hay un texto en Hebreos que dice, y aún siendo hijo, dice que por lo que padeció, aprendió obediencia. Eso es algo increíble. Creo que puedo decir que la obediencia cuenta más para con Dios, aquellas cosas que Él nos pide, no lo que nosotros inventamos, además de lo que la palabra nos mandó, pero lo que Dios nos pide a cada uno, que nos cuesta más, tiene más valor en el servicio de Dios. Y a Jesús le costó lo máximo. Le costó lo máximo. ¿Crees que fue fácil? Si fuera fácil, no lo hubiéramos encontrado sudando como grandes gotas de sangre en una noche fría pidiendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Dijo Martín Lutero, nadie jamás temió la muerte como ese hombre. Y dices, ¿cómo que? No, espérate, este es Dios. ¿Cómo que nadie temió la muerte como ese hombre? Pues tú no lo ves ahí dándole palmadas a sus, no se preocupen, 3 días regreso, no pasa nada. Él sabía que iba a resucitar y él se los había dicho, pero dijo Martín Lutero, nadie ha temido la muerte como ese hombre porque nadie murió la muerte de que ese hombre murió. Le costó tanto. Dice un canto, reproches y aflicción y angustia yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. ¿Qué era esa copa? ¿Qué era esa copa? No más era el sacrificio por el lado físico, no más era los golpes, el escupido en la cara, los latigazos, era la ira de Dios descargado sobre un hombre santo, 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 pero en ese mundo cargando los pecados del mundo. Isaías 53, si tú no me crees, dice herido de Dios y abatido. No herido de los hombres, herido de Dios y abatido. Y si tú vas a Isaías 53, un día, no lo voy a hacer ahorita, pero si lees cada palabra que describe la condición de Jesús en ese capítulo, especialmente aquellas que son negativas en la primera parte, vas a ver que fue duro. Subráyalos un día. Seco, sin atractivo, despreciado, desechado, molido, quebrantado, menospreciado, enfermado, sufrido, adolorido, azotado, herido, abatido, castigado, llagado, trasquilado, angustiado, afligido. ¿Cualquiera de esas palabras te suena como algo fácil? Es como si el profeta Isaías se agota el diccionario de los sinónimos para tratar de describir qué tan intenso era el sufrimiento de Jesucristo.
Y creo que aunque pudiéramos juntar todos los lenguajes del mundo y agarrar todos los sinónimos, todavía no podríamos describir la intensidad de esa muerte, la grandeza. En el canto que canté de especial decía, infinita humillación. Para mí redención fue una infinita humillación, porque de infinito bajó a un cuerpo humano y todavía descendió infinitamente abajo de lo que el hombre ha experimentado en su humillación. Ahora, quiero regresar a Filipenses, pero quiero que me sigan primero a Primera de Pedro, ¿ok? Quiero ver un texto sinónimo que creo que sí es importante, un paralelo para lo que nosotros estamos viendo hoy. Lo vamos a leer rápidamente y luego regresar a Filipenses. Para ver el segundo punto es el sentir de Jesús nos llama a sacrificar también. Primera de Pedro 2, el sentir de Jesús nos llama a sacrificar también. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportéis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué? Ejemplo. ¿Para qué, Pedro? Para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Este texto, hermanos, va totalmente en contra de lo que se está predicando en muchos púlpitos evangélicos hoy, donde dicen, Cristo fue herido para sanarnos, así que ningún hijo de Dios debe jamás estar enfermo. Reclama a tu hijo de Dios tu derecho. Un hijo de Dios, una hija de Dios no anda en cualquier carcancha por la calle. Ese no camina, ese tiene un carrazo. Él no renta una casa pequeña, tiene que tener la mejor de todo porque es hijo de Dios. Y ahí van predicando. Oh, sí, ¿de veras? El hijo adoptado que era rebelde, el que vendió toda la herencia que su padre le repartió, y que de todos modos su padre por pura gracia lo adopta otra vez en su familia como hijo, ese merece eso. Pero el hijo unigénito, sin pecado, que siempre complació a su padre, que vimos el día de ayer al grado de la obediencia a la voluntad de Dios, él no tuvo donde recostar su cabeza, él no volaba por acá y por allá, él caminaba de pueblo en pueblo por lo general. Lo que están diciendo no tiene concordancia con lo que la palabra de Dios nos está diciendo. La verdad es que la Biblia nos presenta el sacrificio de Jesús no como lo que te saca de todos tus padecimientos, sino en un sentido, un ejemplo, un modelo a imitar, una parte de tu herencia que si viene sin persecuciones, te glorías en Dios. Y si viene con persecuciones, te glorías en Dios porque es aprobado delante de Dios, dice este texto. Si lees la Biblia, de hecho, un día hazlo y subrayas cada texto que menciona la salvación y sufrimiento en el mismo texto. Va a haber textos que lees y vas a decir, suena como que la salvación es por sufrimiento. Y no es así, nadie es salvo por su sufrimiento. El sufrimiento de Cristo es otra cosa. Por mi sufrimiento yo no me salvo. Sin embargo, la Biblia asume, no, voy a decir más. La Biblia garantiza que si tú sigues a Dios, va a haber ciertos padecimientos. Filipenses, ahora sí, regresando ahí al 3:10.
Y obviamente es a un grado u otro. Pero aquí Filipenses 3:10 es muy interesante porque parece totalmente lo contrario a lo que pensamos hoy. Filipenses 3:10. Filipenses capítulo 3 versículo 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Este texto, yo creo, va mano en mano con Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo, porque muestra a qué grado para él el vivir era Cristo. Porque esta es la cosa: para que el vivir de alguien sea Cristo, habrá que ver sacrificios. ¿Alguien aquí sabe dónde murió Pablo? ¿Alguien sabe dónde murió el apóstol Pablo? Pues si estamos hablando de lo físico, Roma. Pero en un sentido murió en el camino a Damasco. En un sentido murió cada lugar que llegaba, y cada día, de ese día en adelante, iba muriendo, crucificado juntamente con Cristo. Moría y moría y moría. Se dice que un joven una vez se acercó a un músico y lo escuchó tocar como si fuera de otro mundo, y después de escucharlo se quedó tan impresionado que se le acercó y dijo: uy, yo daría mi vida por poder tocar como tú. Y el hombre de la tercera edad, de este músico profesional, dijo: yo di mi vida para poder tocar como yo. Eso es lo que dijo. Y muchos de nosotros decimos: yo quisiera tener ese acercamiento a Dios que tuvo Pablo. Pero él nos diría: yo di mi vida para tenerlo. ¿Dónde está tu tumba? Pablo, sus tumbas estaban por doquier, moría donde sea. Asimismo, ¿cuándo vas a morir tú a ti mismo? ¿El día que mueres por fin corporalmente, tu única tumba va a ser ese que está en el cementerio? ¿O estás muriendo a diario? A veces me pregunto qué tanto realmente queremos que nuestro vivir sea Cristo. Sí lo queremos, pero ¿cuánto lo queremos? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para tenerlo? Porque ser cristiano y poder florecer es vivir imitando el sentir de Cristo. Cristo es tu vida en el máximo sentido cuando tú estás máximamente muerto a ti mismo. Pablo moría a diario. Y Jesús dijo: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Pablo aquí dice algo tremendo, como dije, Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Aunque no escuchamos el tono de Pablo, no es evidente en este texto que Pablo está anhelando algo con mucho fervor. Y nosotros decimos: a fin de conocerle, amén, amén, amén. Y el poder de su resurrección, amén, amén, amén. Más de esto. Y también los padecimientos y la participación de sus padecimientos. No sé a qué se refiere aquí. Regresa a lo de conocerle y el poder de su resurrección. Eso sí, queda lo último. Y llegando a ser semejante a él en su muerte. No sé a qué se refiere, pero realmente no suena como lo que yo quiero. ¿No te parece? Pero estas cosas van juntos, hermanos. Entre más tu vivir sea Cristo, más vas a experimentar el poder de su resurrección. Y gloria a Dios por eso, pero no se acaba ahí. En muchos casos, más vas a padecer persecuciones y más vas a tener que estar muriéndote a ti mismo. Regresen a Filipenses capítulo 1, versículo 28. Filipenses 1, 28. Fíjate lo que dice Pablo a esta iglesia. Una jovencita de la iglesia de nosotros lo mencionó el domingo pasado, porque en su trabajo todas sus compañeras y compañeros le tratan mal por ser cristiano. Pero dice Filipenses 1:28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Amén, amén, amén. Ahí no se acabó.
sino también que padezcáis por él. Ahora alguien podría decir, no, pues yo pienso que ahí está hablando específicamente del contexto de la iglesia de Filipenses. No sé si habla de Colima, no sé si habla de acá en México, quizás no. Bueno, es cierto que en diferentes lugares hubo más persecución, hubo diferentes grados, hubo diferentes tipos de persecuciones, pero la Biblia dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Padecerán persecución. Padecerán persecución, todos. Y no estoy diciendo como cristianos que vayamos y buscamos persecución. Ese no es el punto de este mensaje. Lo que estoy diciendo es que observo que en la cristiandad del siglo XXI buscamos a todo costo evitar persecución y sacrificio. Estamos intimidados por los que se oponen tanto que vivimos lo menos posible, piadoso posible, para no arriesgarnos, que no suba esa persecución. No estoy diciendo específicamente a ustedes, estoy hablando en general, estoy hablando en gran medida de mí mismo. Que yo sé qué palabra a veces voy a decir y va a hacer enojar a alguien. No nomás por hacerle enojar, pero es la ofensa de la cruz y a veces me regreso y me detengo. Y nos preguntamos por qué a veces nos falta gozo como cristianos. Ni se diga del evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad te dice que si tú sirves a Dios vas a ser un millonario en esta vida. Si eso ocupas de motivación, posiblemente ni creyente eres. Porque el creyente tiene algo que vale más de millones. Y eso está en Cristo. Todo eso está en Cristo. No ocupamos otro argumento, no ocupamos otra motivación. Tenemos a Cristo. Nosotros muchas veces queremos avivamiento y oramos por avivamiento porque pensamos realmente que eso significa que todo se va a poner un poquito más fácil, porque ya todos mis vecinos van a estar conmigo. Pensamos que eso va a hacer que las circunstancias sean un poquito mejor, pero quizás requiere más sacrificio, quizás va a empeorar algunas circunstancias alrededor de nosotros si Dios mandara avivamiento. Nomás ve el libro de Hechos. Cómo fueron las cosas. En cuanto a las profecías, no voy a ir ahí en este momento, pero si has estudiado Apocalipsis, muchos hacen etapas de las 7 iglesias y yo lo entiendo así. Estamos en esas últimas 2, por decirlo así. Y si estamos en la Odisea, es algo curioso estudiar cómo estuvo la Odisea. Porque mientras 5 de las 7 iglesias estaban siendo feamente perseguidos, e incluso Antipas, uno de ellos, es martirizado, 2 de las iglesias parecen no tener persecución y están en el mismo área. Yo me pregunté, ¿cómo le hizo la Odisea y cómo le hizo Sardis? Y Sardis dice que tienes reputación de que estás vivo y estás muerto. Bueno, dije, una iglesia muerta no recibe persecución porque el mundo ama a los suyos. Y si no hay fricción con la iglesia, están felices de tenerlos de su lado. ¿Cómo lo hace la Odisea? Me pregunté. Parece que es una iglesia influencial, es una iglesia con ministerios, parecía ser una iglesia con muchos programas. Y yo no tengo la respuesta necesariamente la última y mejor, pero yo creo que es porque era una cristiandad que aprendió a evitar cualquier sacrificio que llevara a un riesgo de ellos mismos. Crear una cristiandad sin sacrificios y riesgos, aun si eso significa no obedecer a Dios en algunas cosas que manda. Yo siento que algo así tenía que haber pasado. Y creo que quizás incluso hubo gente agregándose a la iglesia, pero se unían en poco rato. Ellos perdían todo su fervor, su primer amor, al ver a los hermanos que tenían tiempo en Cristo y estaban ni fríos ni calientes. Y digo yo, ¿cuántas veces nosotros que tenemos más años en Cristo realmente apagamos el fervor de un nuevo? Porque entra, todos amamos a Cristo y hacemos lo que sea por Cristo, y ve a los demás y dice, no hace nada por Cristo. Soy el nuevo y soy el más radical. Porque los demás, a lo mejor sí, cruzamos mar y tierra para hacer un prosélito, pero lo hacemos 2 veces la odiciense que nosotros después que se convierte.
y les echamos agua al fuego. No sé cómo lo hacía la Odisea, pero sí te puedo decir esto: no hay manera de sacarte a esto. Si tú tienes el sentir de Cristo Jesús, vas a causar fricción en este mundo. Es imposible evitarlo, al menos que evitas imitar a Jesucristo. Tercer punto, aplicación que Pablo le da al sentir de Jesús. Y no he dejado este pensamiento, pero sí vamos a seguir adelante y ver Filipenses 1:12. De nuevo, vemos cómo Pablo ejemplifica esto. El ejemplo de Pablo en Filipenses 1:12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo Jesús en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo llevaba, por cierto, en esta carta más o menos 2 años en una cárcel, en una prisión fría, oscura e incómoda. Si alguien tenía el derecho de estar quejándose la iglesia de Filipenses: oh, hermanos, necesito más porque ya llevo meses sin un gansito y por favor mándame dinero para esto, para aquello. No sé, pero él no lo hace. La carta de Filipenses muestra que aunque él sacrificó bastante en el servicio de Dios, en vez de lamentarlo, él está gozoso. Y le está diciendo a ellos: sean gozosos. Y eso es tremendo, ¿no? Cuando el hermano que más sufre en tu iglesia viene y dice: anímate, hermano. ¿Qué pasó? Te sacude un poco, ¿no? Aquí específicamente dice Pablo que le trajo gozo por 3 razones que yo encontré. Quizás hay más. Pero uno, porque Dios lo estaba usando para, dice aquí, el progreso del evangelio. De hecho, si tú brincas al último capítulo, lo vamos a hacer rápidamente, ¿ok? Filipenses 4. Vas a encontrar qué tan poderoso era este progreso. Ahorita regresamos aquí. Filipenses 4:22. Filipenses 4:22. Dice así la palabra de Dios, es la salutación final, que no sirven para nada hasta que los estudias y dices: caray, hay muchísima información aquí muy útil. Dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa ¿de quién? César. Tanto se estaba esparciendo el evangelio que hasta se estaban convirtiendo, o estaban por lo menos conversando el evangelio en la casa del emperador César. Y ahí quizás hubo creyentes que estaban convirtiendo al Señor. Eso es como escuchar, piensa en esto, eso es como escuchar que tú, por tu fiel proclamación en una cárcel, gente de la Casa Blanca se están convirtiendo a Dios. Es algo impresionante. Estaba teniendo efecto, el progreso del evangelio estaba moviendo las cosas para adelante. Ahora, segunda razón por qué él se goza, es porque otros hermanos, al ver a Jesús, estaban cobrando ánimo, contagiándose, por decir, con su vigor. Dice: cobrando ánimo, el versículo 14, en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y siento yo que todavía nos contagia hasta cierto punto. Lees esto y dices: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ese hombre, mira lo que podía hacer. Y no sé si alguna vez te has parado por primera vez y has escuchado a alguien hacer algo afuera de lo normal por Cristo y tú te quedas como que yo creo que también puedo con la ayuda de Dios hacer eso. Contagia ese tipo de movimiento. Y yo creo, por lo menos puedo decir de mí mismo, Pablo, al ver que todo lo podía en Cristo que le fortalecía, aún en cárceles, aún con rivales, tenía la capacidad de regocijarse siempre en el Señor. Yo tengo que mejorar, yo tengo que moverme adelante, no puedo quedarme a medias. Sobre esto regresan al capítulo 1, versículo 20. Dice el Filipenses 1:20, esto es lo más importante quizás en este texto, lo vamos a resaltar. Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque estaban por sentenciarlo, ya sea a vida o muerte. Y él dice: de cualquier forma Dios va a ser glorificado, y en eso me gozo. Ahora, tercero, porque Dios será glorificado
en los sacrificios de Jesús, y Dios era glorificado también y será siempre glorificado en los sacrificios que sus hijos e hijas hacen por Él cuando les pide hacer algo. Déjame regresar a lo de casa de César por un segundo, porque yo no lo he soltado todavía. Yo todavía estoy emocionado por eso. Soldados que vigilaban a Pablo estaban viéndolo y él sin cesar anda predicando la palabra de Dios. Se están convirtiendo a Dios. Gente que creía en todo el panteón de dioses griegos y romanos estaban dejando sus creencias y creyendo en el Dios de un prisionero. Eso es algo increíble. ¿Por qué iban a creer un loco imprisionado? ¿Quién quiere algo que te puede llevar a eso, a prisión o hasta sentencia de muerte? No era porque Pablo manejaba un Ferrari. No era porque Pablo regalaba donuts o pizza o camisas. Eso a veces solamente trae a los materialistas. Pablo, cuando lo veían los soldados, veían que tenía algo. Sin nada material en este mundo, tenía algo que valía más que todo lo que ellos tenían y decían, queremos eso también, Pablo. Ellos estaban libres y hasta trabajaban algunos en la casa de César y descubrieron que eran esclavos. Y él, que estaba encarcelado, era más libre que todos ellos que estaban libres. Y por eso dijeron ellos, yo quiero eso también, Pablo, lo que tú tienes. No sé cómo tienes gozo aquí en esta cárcel. Pablo no todos los días les quejaba, nadie se hubiera convertido a Cristo si todos los días, híjole, pues quién sabe cuándo me saque Dios y pues ya se olvidaron de mí todos. No, él tenía un gozo y presentaba el evangelio allí. Con la ayuda de Dios, los prisioneros estaban viendo a Dios magnificado en el sufrimiento de Pablo. A veces decimos, qué increíble que Pablo podía tener gozo en sus prisiones, pero ¿de dónde lo aprendió? Lo aprendió de Jesucristo. El sentir de Cristo todavía es el centro de donde sale todo esto demás que estamos viendo. Y no solo lo aprendió de Jesús, pero lo quería para los hermanos y tenía la fuerza de Jesús para vivirlo. Y por cierto, voy a retractarme un segundo y decir, esto no era un deseo de tener gusto por el sufrimiento. No era masoquista. A ver, dame otra, a ver, que me duela. No, así no fue. Cristo tampoco, y dice la palabra de Dios, con gozo puesto delante, sufrió la cruz. ¿Pero por qué con gozo puesto delante? ¿Porque buscaba el sufrimiento? No, pero porque sabía que había un resultado al final y veía el resultado y decía, con gozo enfrento esto. Así que vemos Filipenses 4:12. Filipenses 4:12. Y vemos cómo no solamente lo creía, pero obtuvo fuerza de Jesús. No solo lo aprendió de Él, pero de Él obtuvo la habilidad de poder hacer estas cosas. ¿No crees que Pablo tenía una personalidad más aguantadora que tú? Él tenía el mismo Dios que tú tienes hoy. Dice Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, muchos de nosotros hemos escuchado ese texto predicado bien lejos del contexto, ¿verdad? Muy lejos de la verdad. Hay gente que se para y dice, proponte a ser millonario. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú puedes vencer esa enfermedad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sigue tus sueños porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo en este versículo no está diciendo eso. Este versículo dice que si estás sirviendo a Dios y vengan pobrezas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si vienen enfermedades, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si viene a tu vida circunstancias que nunca dejen que se cumplan tus sueños aquí en la tierra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo gozarme, puedo regocijarme en el Señor. Eso es lo que está describiendo aquí. Este versículo habla de un poder sobrenatural que Jesús estaba dando, que lo ayudaba a triunfar, tener vida abundante a medias de derrota física, económica o material. ¿Podría Pablo levantarse? Cuando obedeciste y humanamente te fue mal, como cuando aquella persona a quien le ayudaste
te apuñaló por la espalda, cuando amaste a un cónyuge por ya años que no es creyente y todavía sigue ahí es donde puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es donde aplica la promesa, a medias de todo eso. Lo que no estoy diciendo aquí es que hagan penitencias, ¿ok? Ya leímos la de Pedro. Pedro dijo, qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. ¡Sas, gloria a Dios! ¡Sas, gloria a Dios! No, nada que ver con eso. No estoy diciendo tampoco que vayan al mundo, imprudentemente los insultan y al propósito los hacen enojarse contigo. Eso tampoco es lo que estamos tratando de decir hoy. Eso es obvio quizás. Me imagino que algunos quizás están pensando que lo que estoy diciendo es que para tener el sentir de Jesucristo tienes que ser pobre. Tienes que ser un nómada, vivir en una tiendita por ahí en la plaza, en una esquinita. Tienes que ir a un monasterio para que tengas el sentir de Cristo. No, tampoco es lo que está diciendo aquí. No tienes que ser vagabundo para estar en la voluntad de Dios. De hecho, ir a un monasterio sería contrario a la voluntad de Dios, porque Él no quiere una luz debajo de un almud. Él quiere que estés en el mundo, no en el mundo, pero no del mundo, ¿verdad? Entonces, eso no es lo que estamos diciendo. Entonces, ¿qué es el sentir de Cristo? Pablo lo dice en el versículo anterior que nadie cita, yo lo leí junto al propósito. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Eso significa que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me da la capacidad de, si Dios me deja pasar por pobreza, de no dejar que eso me afecte. Y si Dios me da mucha abundancia y riqueza, no dejo que eso me controle tampoco. A veces gente dice, es bien difícil ser pobre. Y yo he estado de los dos lados. A veces siento que es más difícil tener el sentir de Cristo y ser rico. Porque te aleja de Dios rápidamente ese tipo de cosas. Aquí está diciendo que Dios te da el poder de no dejar que nada te controle. Ninguna circunstancia, sea buena o sea mala, no significa que no puedes tener buenas cosas. Lo que significa es que todas tus cosas pertenecen a Dios. Y si Él te permite pasar, tu confianza y tu sentir en Cristo te ayuda para que tú glorifiques a Dios ahí, con una actitud que honra a Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. El sentir de Cristo es una actitud de disposición, un rendimiento de todo lo que tienes a Dios. Todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, todo está con Él. Todo tu tiempo, todo tu dinero, todos tus talentos sobre el altar como sacrificio vivo. Eso es lo que hizo Jesús. Y si Dios te pide sacrificar y te regresa 1000 veces más por lo que dices, glorificas a Dios. Y si Dios te deja sacrificar y no te regresa nada, glorificas a Dios. Eso es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el sentir. Te gozas. No escoges obedecer solamente lo que te agrada tampoco. Obedeces a lo que Dios te manda en toda área. No sacrificas solamente lo que te sobra, pues ¿qué sacrificio es eso? Sacrificas hasta que te duele a veces. Pero lo increíble es que terminas con gozo. Dios te llena porque tú te vaciaste. Eso significa que esa persona que te vuelve loco, yendo a lo práctico, por amor intentas ayudarlo, incluso hasta que te duele. Pero pastor, no sabes cómo es mi mamá. No sabes cómo es mi esposo, el hermano fulano de la iglesia. No sabes cómo es mi vecina de chismosa. No sabes esto, no sabes aquello de estas personas. Y sí, yo sé que hay unas personas que nos ponen a probar nuestra paciencia, pero bien. Pero recuerda que el sentir de Jesús, Él soportó mucho más de nosotros, ofensas contra Él, de lo que nosotros jamás hemos soportado de otra persona en contra de nosotros. Él lo soportó. Recuerda que Dios es honrado también en la intensidad de la lucha que estás enfrentando. Cuando tú lo enfrentas con el sentir de Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siento yo que a veces pensamos que honramos más a Dios cuando todo fue fácil. Es que sentí ganas de ir a la iglesia, por lo tanto Dios estaba contento. Hoy no tengo ganas, no voy a ir porque es hipocresía. Porque no tengo ganas. A ver, esposos, trabajadores aquí, te levantas en la mañana, ¿tienes ganas de ir al trabajo?
No, no sé si hay uno que de veras diga, yo sí quiero ir al trabajo hoy. Tú eres, mejor sal, me vas a avergonzar. Pero si tú eres como yo, te levantas y dices, no quiero levantarme hoy. Pero ¿sabes qué? Lo haces de todos modos. ¿Eres hipócrita? No, porque eres responsable, ¿verdad? Porque tú amas a tu familia, amas a tu esposa y tus hijos demasiado como para que al fin de semana sin trabajo estén batallando. Eso se llama responsabilidad. Y de hecho al final te sientes gozoso cuando terminas todo lo que habías hecho, ¿no? De lo contrario, si no lo haces, al final te sientes peor. El cristiano que sigue sus sentimientos, irónicamente, termina sintiéndose peor. Y eso es la cosa, cuando tú vas y honras a Dios, dices, Dios, hoy no siento ganas de ir a la iglesia, pero te amo tanto que voy en contra de mi sentimiento, te voy a honrar. Eso yo creo que cuenta más. A veces decimos, un día tuve una oración de 1 hora y fue bien fácil. De veras Dios ha de haber sido glorificado. Quizás es más glorificado por esos 15 minutos que tú estás luchando en oración. Pero no te dejas hasta que termine. Vemos las cosas a veces al revés. Nosotros muchas veces medimos cuánto amamos a Dios por sentimientos. Y verdadero amor, mi esposa la admiro, se levanta en la noche a limpiar vómito a veces de bebés. Y ella no tenía ganas, te aseguro que no tenía ganas de hacerlo. Pero a veces eso cuenta más que lo que fue fácil un día después, ¿verdad? Y yo creo que así Dios ve a esta humanidad. Tú luchaste y dijiste, no fui ni con ganas, Dios, pero por amor a ti lo voy a hacer. Y lo voy a hacer todo lo que puedo. Creo que eso honra a Dios. Filipenses, ya vamos para otra conferencia. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Quiero concluir con solamente 2 textos más. Bueno, 3, 4, 5. Vamos a contar 2 pasajes más. Versículo 9 y vamos a leer hasta el 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Al final de todo, Jesús es recompensado, y si tú y yo podemos captar el sentir de Cristo, no vamos a ser tan impacientes como esperar todo lo que queremos ver aquí en esta tierra. Dios recompensa al que sacrifica en esta vida. Dice un texto que 100 veces más, y al final la vida eterna. Dios recompensa de muchas maneras, muchas cosas. Pero el labrador espera hasta el final para ver su fruto. El labrador que planta y el mismo día no ve fruto y se va enfadado, nunca ve nada. Nosotros no estamos aquí para el camino corto. Aunque gracias a Dios, esta es la cosa, el sufrimiento va a venir, pero muchísimas veces no viene nada. Muchísimas veces estamos siendo cubiertos de lluvias de gracia en nuestra vida. Y nos gozamos porque Dios es bueno. Dice la palabra de Dios, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo lo que te estoy predicando no es ve y sufre al propósito. Yo lo que estoy tratando de predicar es que el sentir de Cristo dice, si Dios me dice que vaya y viene sufrimiento, gloria a Dios. No voy a limitar mi obediencia porque creo que va a causarme un riesgo a mi persona pasar de este punto. No voy a ser como la Odisea, que se queda diciendo, ya lo tengo todo. De ninguna cosa tengo necesidad. Y no está haciendo nada que realmente Dios está viendo como honroso. Nosotros necesitamos decir, Dios, te obedezco hasta donde tú me pides. Abraham obedeció hasta llevar su hijo al altar y Dios fue honrado. Sadrach, Mesach y Abednego obedecieron hasta el horno y Dios los recompensó. Daniel ofreció hasta la fosa de los leones y Dios lo recompensó, pero hay otros que murieron, sacrificaron. Y no hubo un ángel que cerrara bocas de leones,
y no hubo fuego que no quemara, pero salieron de esta vida con un aleluya en su boca por haber sido dignos de haber sufrido por Cristo. Nosotros tenemos que clamar a Dios que nos ayude a ignorar esa cristiandad superficial que hoy nos predican. Necesitamos pedir a Dios que nos dé la fortaleza de obedecer todo lo que Dios nos ponga como Cristo, hasta un sacrificio, si es necesario. Yo he dado a veces dinero a alguien, Dios pone en mi corazón, y esta es la cosa, Dios no siempre te pide, no va a pedir a todos, dejan su trabajo y vayan a África, ¿ok? Dios te va a pedir muchas veces, es mi dinero, quiero que lo administras bien en tu hogar. Hay personas que andan ayudando a todo el mundo y su familia está ahí en la casa sufriendo. Y Dios dice, regresa y trabaja a tu familia. Deja lo demás a su tiempo. A veces andamos trabajando bien duro por Dios y ni descansamos. Y Dios dice, espérate, cálmate por un momento. Pero tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Como le dije hace un momento, yo he dado dinero a alguien y de repente se me regresa de una manera que ni me imaginaba en unos días. Y otras veces he dado y no regresó nada. Pero siempre he encontrado gozo en el dar. Siempre he encontrado gozo cuando fui al hospital porque un hermano estaba enfermo. Digo, qué bueno que fui. Nunca regreso triste. Sí ha habido veces que digo, esta vez no voy a ir y me siento mal después. Pero siempre que he obedecido esa vocecita, que no quiero hacerme muy carismático aquí, pero que ese que indica, mira, ahí, cuando le hago caso, siento gozo. Pero quizás ese está tatuado, quizás me golpea. Háblale. Pero, tú sabes. Y vas y lo haces y glorificas a Dios por la oportunidad. Así deberíamos vivir si queremos el sentir de Cristo. Siempre sensibles a la voluntad de Dios, humildes, siervos de Dios. Espero que esta conferencia haya dejado, aunque sea una sola frase, que quedara contigo. Pero de nuevo, si simplemente aprendemos lo que dice el pasaje de Filipenses sobre el despojar de Jesús, ya nos llevamos la artillería completa para que Dios empiece a transformar nuestra vida. Un texto más, Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Estamos en este cuerpo de humillación, pero solamente temporalmente, y eternamente estaremos en ese cuerpo glorificado con Él. No desperdiciamos ni un día. Señor, te doy gracias por esta conferencia de nuevo, Señor. No sé cómo vas a usar este mensaje, qué nos tocaba a cada uno, Señor, pero sé que tu Espíritu sabe qué cosas. Y Señor, quizás a alguien en este cuarto se le vino al pensamiento algo que tú le has pedido por años y lo sigue ignorando. Oh Dios, quizás decimos amén a través de todo el mensaje, pero si eso es el caso y no hacemos caso, no hemos logrado nada. Por lo menos en nuestra vida nos hemos endurecido. Señor, quizás algunos hasta sienten que se les tuerce el hígado cuando recuerdan que Dios les pidió una cierta cosa y que siguen ignorando. Señor, déles gracia para poder ver que obedeciéndote les va a llevar a un sentir de gozo, un sentir de libertad que supera toda circunstancia. Oh Dios, si has dado abundancia a algunos, Dios, entonces dé el poder que eso no les controle, que siempre tengan a disposición todo lo que es de ellos. Y si Dios has dado pobreza a una persona, Dios, ayúdalos en ese tiempo, Dios, a tener el sentir de Cristo de tal manera que eso tampoco remueve el gozo de su salvación. Te pido por mí mismo, Señor, porque a veces veo más de la odisea en mí de lo que quisiera admitir. Y Señor, eso necesita cambiar. Por eso, Dios, te aclamo, te pido, Señor, que nos ayudas a ir y comprar ese oro refinado en fuego
Fuego quizás de persecución en ese texto, no sé. Pero que compremos de ti, no con dinero porque no tenemos nada que ofrecer, sino por tu purita gracia. Para que tu iglesia te exalte, te lo pedimos. No solamente para que nos sintamos felices, Dios. La felicidad estará en la obediencia. El gozo vendrá de la obediencia. Y Señor, estamos aquí para servir. Que no limitemos eso cuando tu Hijo no lo limitó. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.